¿Qué es en realidad el turismo? Bienvenido al podcast que te hará reflexionar, dudar y viajar con una mirada diferente. Conducido por los periodistas turísticos Leandro Bayone. El turismo es una entelequia. Ninguna definición lo completa. Beatriz Arias. Soy turista cuando me propongo ser turista. Y Miguel Ledesma. El turismo puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Sean todos bienvenidos. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo? Bienvenidos al primer podcast de ¿Qué es en realidad el turismo? Capítulo a capítulo iremos reflexionando sobre esta pregunta que quizás muy pocas personas se hacen, ¿no? ¿Qué es en realidad el turismo? Y en este primer capítulo trataremos de reflexionar en torno a algunos mitos y algunas concepciones erróneas que mucha gente tiene en relación a qué es el turismo. Y yo creo que una pregunta que nos puede ayudar a pensar esto es: ¿cuál fue nuestra primera experiencia o cuál fue nuestro primer contacto con el turismo? Beatriz, ¿cuál dirías que fue tu primer contacto con el turismo? Mira, mi primer contacto con el turismo yo creo que fueron los relatos de mi papá, de sus viajes. Él salía con amigos a recorrer la Argentina y cuando volvía nos contaba de sus experiencias, de sus aventuras, y yo creo que mi primer contacto con el turismo fue a través de sus relatos. Leandro, ¿cuál dirías vos que fue tu primer contacto con el turismo? Mi primer contacto fue trabajar en una obra social donde me tocó ser el encargado de la sección turismo. Y una de las cosas que recuerdo y que me quedó es que nunca en ningún sitio, en ningún lado, vi tanta diversidad de opiniones y de gustos con respecto al turismo. Si me preguntaran a mí cuál fue mi primera experiencia, ¿no?, o contacto con el turismo, yo recuerdo una caja de libros que había en mi casa. Eran libros que mi mamá utilizaba para terminar el secundario. Uno era un libro de literatura, el otro era un libro de física y había también un diccionario de sinónimos. Ustedes dirán que tiene que ver esto con el turismo, pero a mí fue algo que me abrió la cabeza y me permitió de alguna forma explorar el mundo, ¿no? Yo digo que ese fue mi primer contacto con el turismo y con la posibilidad de viajar con la imaginación, de viajar con la cabeza y con los pensamientos. Pero si hablamos de turismo, hablamos de mitos y hablamos de definiciones, no podemos dejar de mencionar la definición de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, que dice que turismo son todas aquellas actividades que realizan las personas cuando viajan fuera de su lugar de residencia por un periodo superior a 24 horas o inferior a un año. Y yo creo que en esa definición hay varias cuestiones que merecen la pena analizarse, ¿no? La primera tiene que ver con esto de que el turismo son aquellas actividades que realizan las personas que viajan, digamos, fuera de su lugar de residencia. ¿Quiénes son estas personas? Los turistas. Sin embargo, a mí me parece que el turismo no solamente lo hacen los turistas, no son los únicos sujetos que permiten que el turismo se desarrolle. Tenemos a los estudiantes, a los empresarios, a los trabajadores. Hay un montón de otros sujetos, el gobierno, que hacen que el turismo se lleve adelante. El turismo no es algo exclusivo del turista. A los mismos habitantes del lugar. La comunidad local. Uh-huh. Por eso creo que el turismo no se lo puede reducir solamente a lo que el turista hace. Uh-huh. Otra de las cuestiones por las que habría que repensar esta definición del OMT es cuando dice que el turismo se hace fuera de tu lugar de residencia. ¿Y por qué no podemos hacer turismo en nuestra propia ciudad? ¿Por qué no podemos hacer turismo en la propia cuadra de nuestra casa? ¿Qué lo impide? Descubrir lugares que nunca conocimos. Exacto. ¿Por qué la OMT te va a decir que para poder hacer turismo tenés que viajar a otro lugar que no sea el tuyo? ¿Cuánta gente no conoce su propio hogar, su propia ciudad, su propia localidad, ¿no? La tercera cuestión tiene que ver con el periodo de tiempo que la OMT pone, que tiene que ver con esto de superar las 24 horas o no pasarse del año. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si hacemos turismo solamente por 3 horas? ¿O decidimos hacer turismo porque tenemos suerte, tenemos el dinero y el tiempo para hacerlo por 3 años? ¿No? La OMT estaría diciendo que estamos fuera de su categoría de turismo, de su definición. Entonces estaríamos limitados. Exacto, limita la definición de turismo. Yo creo que el tema de la definición de turismo es tan difícil y creo que todavía está tratando de definirse. Y
a medida que pasa el tiempo, que los medios de comunicación y de locomoción son más veloces, más eficaces, va transformando. Creo que es algo que se está transformando permanentemente, y limitarlo a una definición, y una definición escasa como esa, me parece que es limitar algo que el fenómeno que es mucho más que eso. Sí, el turismo va creciendo, va evolucionando, la tecnología también así lo hace que esto pase, pero sabemos que la definición del OMT está acotada. Sí. ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a @foropertour. ¿Qué es en realidad el turismo? Bueno, con este tema, si seguimos con los mitos del turismo, hay algo. Les pregunto, ¿es una actividad económica? Y por supuesto que no, yo voy a decir, ¿no? No hay algo. Es mucho más, es mucho más. Es mucho más, es verdad. Es mucho más que una actividad económica. Sí, no podemos encerrarlo. definirlo como una actividad económica. Exacto. Como definición única. No, hay un montón de cuestiones que hacen el turismo, como lo educativo, lo ecológico, lo tecnológico, lo social. Hay un montón de cuestiones que están ligadas al turismo y no se pueden reducir a lo económico, a una mera actividad económica. Sí, esta yo sé lo que vos pensás. ¿Es una industria sin chimeneas? Mucho menos. La palabra industria tiene que ver, el término, y en la vida real, ¿no? Una industria es una especie de fábrica donde se elabora paso a paso algún producto, ese producto luego se vende, y esto se hace de todas las formas en cualquier parte del mundo. Y me parece que no hay nada más alejado de eso que el turismo. Sí, sin embargo yo a veces pienso también que los que fabrican las camas, los que fabrican las sábanas, los que fabrican las toallas, bueno, los que eso sí está ligado, sí. Digamos que son industrias que apacentan es que el turismo hace uso de muchas y se nutre de muchas industrias. Sí. Pero no por eso es una industria, y mucho menos sin chimeneas. Sí. ¿No? Este término que se empieza a utilizar en la década del 70 para dar cuenta de que el turismo no contamina, no impacta en el medio ambiente, y hoy que estamos ya a inicios de 2019 sabemos que eso no pasa. Sí. Además, ahora que estás diciendo que es muy grave, porque en muchos casos contamina más que las chimeneas. Sí, y contamina mucho más que otras industrias, que se supone que liberan ciertos residuos al río, y muchos hoteles y demás. Liberan residuos. Exactamente. Hay un poco control muchas veces. Bueno, acá hay algo. Esta la defino como por lo negativo. No es una cosa, objeto o instrumento que se pueda manipular. El turismo está hecho por sujetos. Claro, existe una tendencia a cosificarlo, y sobre todo desde los medios de comunicación, y se hace referencia al turismo como una cosa, como la vidriera para poder mostrar ciertas cuestiones del destino, como el petróleo que nos va a ayudar a salir adelante económicamente. Había un ejemplo que yo a veces menciono, que es el de la misma OMT, que en un artículo, y lo pueden googlear, dice que el turismo es el arma que nos va a permitir lograr cierta paz en esta guerra fría que estamos viviendo. Y es una metáfora, sí, es una metáfora, pero esta metáfora es peligrosa, porque le puede hacer creer a la gente que el turismo en realidad es algo que podemos manipular y controlar. Vos sabés que ustedes son más jóvenes, pero antes había noticieros donde mostraban. Y esta frase, me pensaba, el turismo, una industria sin chimeneas. Y me imagino al locutor diciendo esto en un noticiero de 1960, orgulloso y feliz de la frase que había descubierto, ¿no? Y que después se replicó. Y que la siguen utilizando muchos gobiernos y políticos para intentar convencer de que el turismo es lo que hay que hacer, es a lo que hay que dedicarse. Las estadísticas sobre todo, ¿no? Sí, sin dar cuenta de los peligros que en realidad puede esconder el turismo cuando no se hace de una manera controlada y planificada. Otro mito es que no se puede realizar si no es fuera del lugar de residencia. Claro, que ya lo decíamos al principio, ¿no? Y la misma OMT así lo plantea, entonces por eso en muchas universidades se enseña eso, y muchos medios de comunicación también comunican eso.
Y yo creo que tranquilamente uno puede y uno tiene el derecho de hacer turismo en su lugar de residencia. Pero vos fíjate, por ejemplo, las playas de Roma están a 50 kilómetros de Roma. Entonces, uno puede ir a la mañana y volver a la noche. Sí. A un lugar de turismo. Sí. Esa gente hace turismo, según la OMT, no son según turistas. ellos, sí. Y No según sé nosotros, cómo se autoperciben los turistas, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo? El libro Mitomanías del Turismo plantea estos mitos, pero también plantea lo que sí puede llegar a ser el turismo. El turismo, entonces, dice este libro que puede ser un fenómeno social, es un fenómeno social. Y en realidad sí, porque ya dijimos, no es una actividad económica, es mucho más que el conjunto de diferentes actividades, por eso es un fenómeno, y además es social porque el turismo está conformado por sujetos. Sin sujetos, sin estudiantes, sin profesionales, sin la comunidad local, sin el gobierno, no existiría ningún tipo de turismo. Somos nosotros los sujetos los que decimos, acá hay un atractivo turístico, ese es un destino turístico. Somos los sujetos. Exacto, es una construcción absolutamente social. Que tiene que ver con esto de que el turismo es interdisciplinario. Claro. Que depende de los sujetos. Ya habíamos dicho que el turismo hace uso o se nutre de diferentes industrias, pero esto pasa también con diferentes disciplinas. No basta que solamente haya un paisaje bonito, un lindo hotel. El turismo es un conjunto porque pensemos, el turismo no solamente requiere del transporte, hace uso también de la tecnología. La moda también se ve implicada en el turismo, el deporte, el mismo medio ambiente, el paisaje, por supuesto, la educación. ¿Qué sería el turismo sin educación? La economía también. Exacto. Es un conjunto de disciplinas que están en constante relación para que el turismo pueda existir. A mí lo que me gusta de este libro es que es la mirada crítica que tiene, porque aun cuando no alcanza a definirlo, digamos, me parece muy importante, no estamos obligados a definir las cosas. Entonces, esta manera de repensarlo, que nos obliga a mirarlo desde otro sitio, es lo que me atrapó. Y que es lo que buscamos también con estos podcasts. Sí. Y también dice este libro que el turismo también es conflicto. Existe esta idea, ¿no?, de que en el turismo todo es color de rosa, todo es placentero. Vamos a pasar bárbaro. Exacto, tiempo. que está muy ligado a la recreación y al descanso. Y es verdad, el turismo es para eso también. Pero no por eso no significa que no haya crisis, que no haya conflictos, que no haya problemas en relación al turismo. Y desde el lado del turista lo podemos pensar también, podemos pensar en muchos ejemplos. Porque uno muchas veces dice, bueno, me voy a tomar 15 días de vacaciones, voy a tal playa, a descansar, a pasarla bien. Y en realidad en esos 15 días te pueden pasar un millón de cosas. Desde que te subiste al avión hasta que entraste al hotel, llegaste a la playa. Son infinitas las cantidades de cosas que nos pueden suceder y de forma imprevista. Es verdad. Sí, incluso te diría, siendo pesimista y poniendo la mirada en lo que te puede pasar hasta antes de empezar. Sí, Vos desde el tenés mismo un check-in, pasaje, desde el mismo chequeo. antes. Sí, te no. podés enfermar un rato antes de embarcarte y perdiste las reservas, perdiste el avión, o sea... o cuánta gente se juega con el horario y no llega por el tráfico, no llega al aeropuerto, claro, y perdió el vuelo. Sí, o sea, es un tema. Sí, estamos muy expuestos al estrés. Por más que querramos justamente salirnos de eso, el estrés y esa también. parte no es el estrés positivo, ¿eh? No. 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 Y menos cuando estamos lejos. Bueno, y por sobre todas las cosas, podemos decir que cada uno decide lo que es y no turismo. Cada uno de nosotros decide cuándo está haciendo turismo y cuándo no. Y no lo decide solamente una organización o una universidad, ni siquiera un medio de comunicación. Y mucho menos la Organización Mundial del Turismo. Ellos tienen esta definición que es funcional a sus estadísticas, a su trabajo. Pero el turismo es mucho más que lo que dice la OMT. Y creo que, como bien decías, cada uno tiene derecho a ser turista cuando quiera hacerlo o a tener la definición de turismo que desee tener. Muchas gracias por este podcast número 1, que realmente los felicito, ha salido muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Leandro. Será entonces hasta la próxima. Mi nombre es Miguel Ledesma y recuerden, cuando se vayan de viaje, lleven poco equipaje, porque lo más importante siempre va dentro de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.
¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a @foropertour.